Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de algo más jugoso, que es cómo vamos a representar, o algunas ideas de cómo podemos representar objetos en nuestra memoria, cómo vamos a generar estos objetos, ya que tenemos un montón de bytes uno al lado de otro, pero tenemos que poder tener los objetos que tenemos. Esta presentación está basada en una presentación que hizo una estudiante de doctorado que trabaja con nosotros, que es Carolina Hernández, así que bueno, gracias Caro. Pero bueno, le robamos las PPTs y nada, le pedimos permiso. Bueno, básicamente ahora vamos a ver que para cada objeto de nuestro lenguaje que estamos programando, que queremos ejecutar, vamos a tener que guardarnos dos tipos de información. Por un lado vamos a tener que guardarnos los datos en sí que quieren guardar, que el usuario que el programador quiere poner en estos objetos, las referencias que tiene adentro, por ejemplo. Y después vamos a tener que guardar cierta información de metadata, que esta información es útil para la VM. Que esta información permite a la VM realizar determinadas operaciones. Ya vamos a ver detalles de eso. Pero vamos a ver que en la representación de nuestros objetos vamos a tener que tener alguna forma de mantener estos dos tipos de información. Entonces vamos a verlo mostrando un ejemplo de cómo funciona esto en Faro. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo de toda la presentación es, tenemos una persona, esta persona tiene tres variables de instancia, básicamente tiene edad, nombre y una colección de amigos. Entonces, cuando nosotros lo instanciaríamos de esta manera, y la idea que tenemos que ver es qué pasa cuando nosotros ejecutamos todo esto, cómo esto impacta en la memoria real. Bueno, la memoria, como dijimos, es un array que podemos considerar en este momento pseudo infinito, pero que es direccionable, donde cada palabra que tenemos, en este caso en 64 bits, van a ser 8 bytes, ¿sí? Van a tener 64 valores distintos de 1 y 0, entonces vamos a ir accediendo siempre de estas unidades. Recordemos todo lo que dijimos antes. Normalmente vamos a tratar de acceder a direcciones que estén alineadas a 8 bytes y vamos a tratar de construir nuestros objetos de esta manera porque nos hace más feliz, porque van a tardar menos en sus accesos. Básicamente, bueno, vamos a ver cómo esta persona se representa en memoria. Cuando nosotros hacemos person new en Faro, esto va a crear un objeto que, si lo vemos en el inspector nos muestra una vista que es una interpretación, digamos, de lo que es en memoria. No nos muestra los bytes de la memoria directamente, pero sí nos muestra que tenemos tres slots, tenemos tres variables de instancia que en este caso están apuntando a nil. Básicamente, cuando alocamos un objeto en memoria, en el caso de Faro lo que hace es tener un header, una cabecera donde va a tener guardada la metadata, y después va a tener, en este caso, una variable de instancia, una palabra de 64 bits, un word, para cada uno de los slots que tenemos en nuestra persona, siguiendo el orden de los slots que están definidos. Entonces vamos a tener la cabecera, que en el caso de Faro son también 8 bytes. Y después vamos a tener 8 bytes por cada uno de los slots que tenemos en nuestro objeto. Este tipo de layout, una cosa importante es que este tipo de layout es un layout lo que llamamos fijo, un fixed layout. ¿Qué es lo que es el layout? Básicamente es qué reglas sigue el objeto en memoria. Vamos a empezar con que es el layout típico que vamos a tener en los objetos, donde tenemos un objeto que adentro tiene referencias a otros objetos. Básicamente en Faro el modelo de fixed layout es un modelo donde tenemos referencias a objetos adentro. Entonces, básicamente una de las cosas que nos va a pasar es que nosotros vamos a representar los objetos
esta es una alternativa que toma Faro, a través de la dirección de la dirección que ocupa en la memoria, apuntando siempre al header. ¿Sí? Esto es importante porque, bueno, hay que ser coherentes. Si nosotros podemos decir apuntar al header o al primer campo, a lo que fuera, pero siempre tenemos que ser coherentes con eso. Apuntar al header, bueno, hace que nosotros tengamos que, como siempre, cualquier acceso a un objeto implica leer el header, es más fácil apuntar directamente al header. Pero esta es una decisión. En las decisiones en Faro, es una decisión. En Faro los objetos, digamos, se representan por su dirección. Podrían representarse de otra manera y si quieren después hablamos de eso, algunas alternativas. Entonces, cuando nosotros inicializamos un objeto, como en este caso tenemos un objeto que es la persona, todas tus variables de instancia arrancan apuntando a nil. Básicamente que una variable apunte a nil en Faro es que tenga dentro del slot de esa variable, correspondiente a esa variable, la dirección donde está nil en memoria. Nil es otro objeto más que está en memoria, entonces lo podemos apuntar directamente a él. Entonces, podemos observar que en realidad lo que hay en el campo edad, en el slot de edad, es el valor de la dirección donde nil está metido. Entonces, hasta ahora vamos así. Entonces, en cada variable de instancia vamos a tener un word que va a ser va a tener una dirección. Esa dirección es al header del objeto. Y vamos a tener tantos slots como variables de instancias. Y cada uno de estos slots decimos que guarda un puntero a un objeto, o OP. Que ahora vamos a ver que pueden ser direcciones a otros objetos o valores inmediatos. Eso ahora lo vamos a chequear. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un número? Una de las alternativas a esto es que tengamos un objeto número. Entonces tenemos un objeto como teníamos el nil y teníamos un objeto con el número y ahí, bueno, lo resolvemos de la misma manera. Pero el problema que tiene eso es que hay muchos números distintos y tendríamos que tener un objeto para cada uno de esos números. Entonces, ¿cómo funciona en el caso de Faro, que es una alternativa, que es tener valores que no sean direcciones solamente? Es que querramos guardar en el slot, en vez de la dirección que apunta al número 33, al objeto que es el número 33, queremos guardarnos directamente el 33, no la dirección. ¿Por qué? Porque si no necesitábamos un objeto para cada número que estemos usando en el programa, que puede ser una alternativa mucho más simple o no. Pero va a consumir más memoria, va a ser más simple, pero va a consumir más memoria, eso es lo que hay que decir. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo podemos guardar, mezclar un número o una dirección? Porque el problema que tenemos es que necesitamos poder identificar si este número es una dirección o es un valor. Porque imaginen que yo tengo un 33 y no puedo identificar si es un 30, y lo quiero imprimir. Digamos, quiero imprimir esta persona para mostrarlo acá en el inspector como está acá. ¿Qué pasa? Si yo agarro y digo, es una dirección, entonces voy y hago desreferencio el puntero que apunta a 33, explota todo en 1000 pedazos con un segmentation fault, porque en el 33 no hay nada, no es una dirección válida. Entonces tenemos que poder identificar entre números y direcciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, básicamente en Faro se aprovecha se hace una trampita, digamos. Se aprovecha que en todas las direcciones válidas, como estamos usando alineación a 8 bytes, todos los últimos 3 bits de una dirección tienen ceros en el valor. Entonces lo que se hace en Faro es que agarra los números y en vez de usar 64 bits para encodearlos, va a usar 61 bits.
Eso es lo que en Faro, en los Smalltalk, se llama small integer. Si después quieren poner un número que no entran en 61 bits, lo que hace es que crea un objeto con el número adentro guardado. Pero básicamente usa los 3 bits de la derecha, que no van a ser nunca un address válido, porque todos los objetos, recuerden, queríamos que estuvieran alineados a 8 bytes, o sea, estos 3 del final van a ser 0. Entonces los usa para guardar determinadas cosas. O sea, las usa como una marca, como un tag. Por eso a esta técnica se le llama valores tagueados, ¿sí? Tagged values o usar, básicamente es usar 3 bits que en las direcciones son siempre 0 porque están alineados a 8 bytes de vuelta. Entonces lo voy a guardar. Y lo que hace es que en los bits restantes va a encodear. Por ejemplo, en la máquina virtual de Faro, los small integers se encodean en esos 61 bits usando como tag 001. El otro tag es para guardar un carácter, que de vuelta los caracteres hay muchos, entonces es mejor tenerlos como un inmediato. A esta solución se le llama ser inmediato. Y la otra es para los flotantes, usando 61 bits. Se pierde precisión, sí, pero si necesitamos más precisión, siempre podemos crear un objeto que tenga dentro lo que querramos. Entonces, esto en realidad es una optimización de memoria. ¿Es necesario para funcionar? No, no es necesario. Una implementación mucho más naive podría crear un objeto por cada número. Funcionaría. Che, tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una Sí. pregunta ahora o tengo que esperar? ¿Qué onda en Java? Que usa cosas híbridas. ¿Tenemos idea de cómo pasa esto? ¿Cómo? Me refiero, viste que en Java tenés los tipos nativos. Sí. Tenemos idea de No, tenés cómo... el tipo. En Java, Claro, pero... O sea, no te hace falta el tag. El tag esto es porque la variable esa edad puede tener cualquier cosa en Faro. Puede ser un entero ahora, puede ser nil después. Claro. Entonces, de manera dinámica tenés que poder saber si es uno u otro. cuando vos tenés un lenguaje fuertemente tipado, Santi, lo que hace es que en la cabecera vos podés tener, o en otro lado, podés tener metadata que dice de qué tipo es cada field, es cada slot. Entonces no necesitas saberlo. Si es un objeto, lo manejas como un address. En verdad, pregunto porque tenía entendido que cuando son objetos un poco le chupa un huevo, pero ¿cómo hace cuando es un tipo nativo? O sea, básicamente lo que hace es mantiene la metadata y se fija si es un tipo nativo, lo trata particularmente. Sí. Y, ok, eso, mi pregunta venía por ahí. Hay otras alternativas a no tener este tipo de tags, que es tener un tag físico, que si quieren después lo hablamos, que es lo que le hacían algunas versiones viejas de Lua, y que tiene otras consecuencias. Que es, además de tener el valor, en vez de que para cada slot tener el valor solamente, es tener el valor y el tipo. Entonces cuando vos asignás un objeto le dice, acá tengo un objeto y le pone el address. Cuando asignás un número le dice, esto es un número y le pone el número. ¿Entiendes? Pero bueno, tiene consecuencias a favor y en contra. Pero esto es normal que se use en lenguajes, o sea, agarrar el valor completo y usar una parte de él para encodear de qué tipo es. Entonces, ¿qué pasa cuando creamos más de un objeto? Entonces, ahora vamos a crear un array, porque hasta ahora habíamos creado un objeto que tiene siempre las mismas variables, la misma cantidad de variables de distancia. En este caso, la persona siempre tenía las mismas 3 variables de distancia. Yo lo creo cada vez distinto. Ahora vamos a crear un array que, como saben, el array yo lo puedo dimensionar de distintos tamaños. Bueno, básicamente cuando aloco una persona me va a crear el header y los 3 slots de esa clase. O sea, cuando yo hago new a una clase sabe cuántos slots me tengo que alocar. Lo mismo, bueno, cuando me hace ejecuta Bob, estamos simulando la ejecución de lo que tenemos ahí en el playground. Y ahora va a alocar el array ese que aloco. Básicamente este array, van a ver que los array, que son
tienen objetos adentro, funcionan exactamente igual que los objetos fijos, pero con una particularidad, que cuando yo lo creo, en la primitiva de creación del objeto, yo le tengo que decir cuántos slots, cuántas posiciones me tiene que dejar guardadas. Y bueno, es lo mismo. En el slot este voy a contener o una dirección o un valor tagueado, o sea, un OOP. Bueno, después lo mismo, un array cuando le agrego los elementos que tengo van a tener direcciones que van a apuntar a la cabeza, al header del objeto. Si si completamos el ejemplo creando otra persona, que es nuestra variable person, y le asignamos el array, vemos que tener adentro un objeto o tener un array es exactamente lo mismo, no hay diferencias. Una vez que está instanciado, es exactamente lo mismo. O sea que este array es de tamaño fijo, no puede es crecer. una colección que crezca. Exacto. Bueno, las colecciones que crecen en Faro están resueltas a nivel de la implementación. Lo que hacen es alocan un nuevo array. Si tienen que crecer, alocan un nuevo array o lo que necesiten y lo agregan al final. Es lo mismo que haría en C con un realloc, por ejemplo. Claro. Si no, bueno, pues se puede usar el mismo problema que tenemos en C de decir, bueno, usamos una estructura linkeada y tener una linked list, por ejemplo. Otro caso interesante que puede llevar a discutir es qué pasa cuando le ponemos un nombre a la persona. ¿Sí? Le queremos guardar un string. ¿Cómo se guardan los strings en Faro? Básicamente, si ven acá cuando inspecteamos el nombre, que dice Caro, es un string. En el inspector de Faro esto se ve en cada uno de los caracteres que tenemos, ¿sí? Cada uno de los code points, porque es de los caracteres, de los valores Unicode, pero en realidad esto se guarda en alguna manera dentro de la memoria. En este caso es los strings en Faro los tenemos ahí divididos en dos, digamos, los strings donde todos sus caracteres entran en un solo byte. El code point es menor a 255, o no, es menor o igual a 255. Y los strings que tienen caracteres extendidos. Para los strings que tienen caracteres extendidos, básicamente funcionan como un array común y corriente, porque adentro no tienen nada especial más que caracteres, objetos caracteres. Pero para los strings que son de los code point hasta 255, lo que hace es que tiene un modo donde se llama, usamos un byte layout. ¿Qué significa esto? Que en vez de agarrar y guardar en una palabra de 8 bytes, guardar una sola dirección, un solo valor, se guarda 8 bytes. O sea, se guardan 8 valores de 8 bits cada uno. En este caso, como los objetos siempre, esto es interesante, como los objetos siempre están alineados a 8 bytes, no podemos, ven el último caso donde tenemos un string que solo tiene 4 caracteres, ¿sí? Los strings en Faro de vuelta son de tamaño fijo. Como tiene 4 caracteres, tenemos que agregar un padding, o sea, te agrega unos valores que no le importan, que son relleno, que no se ve. Y bueno, cuando el nombre ocupa 8 bytes, ocupa una palabra. Si tuviera 10 bytes, necesito ocupar 2 palabras de 8 bytes cada una. O sea, tendría 16 por más de que use 10 bytes solamente, sean útiles. ¿Se entiende? O sea, acá este es un caso donde vemos la decisión de tener padding. Para que el siguiente objeto que aparece después, no sé si ven el cursor, pero digamos aparece a continuación, va a arrancar de vuelta en una dirección que sea múltiplo de 8.
Y ahí la longitud del array está en el header, ¿verdad? La longitud del array como la longitud del byte del array común, digamos, de objetos, como del byte array, como de un float array o un integer array, que lo que cambia ahí es que tenemos, en vez de pedacitos de 8 bytes, si no podemos tener pedacitos de 16, de 32 o de 64 bits, el tamaño está en la cabecera. ¿Sí? El tamaño está encodeado en la cabecera. Entonces, si terminamos nuestro ejemplito, vemos que nos queda algo por el estilo. Entonces, acá vimos básicamente una serie de conceptos. Uno es que por lo menos que tenemos un header para cada uno de los objetos donde va a guardar la metadata. El segundo es que tenemos objetos que tienen que adentro de cada uno de los slots vamos a tener guardados o una dirección o un valor tagueado que tenemos que poder identificar si es un número o una dirección. Porque, bueno, si se nos mezclan, ahí es donde nos ocurren los segmentation faults. O sea, nos ocurren accesos inválidos a memoria. Entonces, bueno, y además vimos como una alternativa para representar los strings. Un rápido pasaje por qué tenemos en el header de Faro. No hace falta entrar demasiado en detalle, pero tenemos un campo para guardar la cantidad de palabras que ocupa un objeto, porque para la VM todos los objetos los mide en palabras. Después tenemos un índice para la clase, ¿sí? Que son esos que está en C. Después tenemos un montón de bits que son usados por el garbage collector para ir marcando los objetos, para mantener metadata de estos objetos a medida que van haciendo determinados procesos. Y en el caso de Faro también se guarda en la cabecera el hash del objeto, para que el hash del objeto se vaya con el objeto, digamos, para que no haya que mantenerlo en ningún otro valor. Y además se guarda algo que es el formato, que nos va a servir para identificar de qué tipo es el objeto. Básicamente, bueno, acá lo importante es que guardamos la cantidad de palabras en el tamaño, digamos, ya que esto nos permite que en 8 bits guardar mucho más, porque en realidad más que de 0 a 255 guardamos de 0 a 255 por 8 bytes. ¿Se entiende? La longitud del objeto es mucho más larga. Es una decisión de vuelta, porque como todo está alineado a 8 bytes. Bueno, lo del identity hash, que es para guardarlo, para que tener el hash del objeto y que cada objeto devuelva siempre su mismo hash, su identity hash. Y después tenemos un formato que nos dice de qué tipo es el objeto que estamos usando. Bueno, vimos 3 tipos básicamente, que es los que son fijos, los que son indexables como el array, y los que son como el byte array, que nos permiten acceder a cosas que son de un byte. Pero también, entonces acá hay distintos tipos, no viene a mucho más caso, más que decir que es metadata que tengo. Una cosa interesante en Faro es que esto también puede ser interesante o no, como una decisión de diseño, es que cada objeto conoce la clase a la que pertenece. Esto es necesario para hacer el lookup de los mensajes, pero en Faro no es que podríamos fácilmente decir, bueno, cada objeto tiene un puntero a su clase. En Faro lo que hay es una tabla de clases donde cada una de las clases del sistema está en esta tabla y tiene un índice, tiene un valor, y este valor tiene hasta 22 bits. Entonces en la cabecera no es que se guarda una dirección de 64 bits, que serían 8 bytes solo para tener el puntero a la clase, sino que se guarda una indirección en la tabla. Esto hace que haya una indirección y es una forma de achicar el tamaño del header, pero complica cada vez que tengo que buscar la clase de un objeto. Entonces eso hace que tenga una indirección. Y pone un limitante que tenemos más o menos 4 millones de clases como máximo que podemos tener en una imagen. Bueno, después
Hay un montón de bits que se usan en el Garbage Collector, no viene a caso porque su uso específico depende de la implementación del Garbage Collector, pero se aprovechan y se guardan dentro de la cabecera, porque es metadata del objeto, si no habría que mantener otra estructura de datos. Y un dato importante, que también es otra decisión de diseño interesante, es qué pasa cuando tengo un objeto que tiene más de 254 slots. ¿Sí? Que no, porque recuerdan que en el header teníamos para guardar 8 bits para el tamaño. Bueno, lo que se hace, y parecido a otras soluciones de otros protocolos, sobre todo en protocolos de datos, es que se agrega un header extra. En el caso de Faro, se agrega un header antes en la memoria. Entonces, cuando yo aloco un objeto grande, lo que hago es, pongo un header extra con el valor posta con el valor verdadero de la cantidad de slots. Después el header que tiene un valor marca, que son todos unos, con exactamente lo mismo. Entonces, la VM sabe que cuando encuentra un header que tiene todos unos, va y agarra la dirección inmediatamente, los 8 bytes inmediatamente anterior, y lee la cantidad de slot de este nuevo header extra que tiene. Esto es una consecuencia, además, de vuelta del algoritmo de Garbage Collection que se usa, que es que se ha decidido que los objetos, incluso los que no tienen variables de instancias, tengan al menos un slot. Este slot se usa durante la ejecución del Garbage Collector y durante algunas operaciones de memoria, entonces necesitamos que todos los objetos lo tengan. Después, bueno, esto no me parece que sea demasiado interesante, así que vamos a pasarlo. Y bueno, ese es básicamente las decisiones dentro de lo que es Faro. Hay algunas alternativas que me gustaría nombrarlas, no quiero entrar en demasiado. Una es, en vez de guardarnos direcciones direcciones a objetos, que eso nos ocupan, como pueden estar en cualquier lugar de la memoria, nos ocupan 64 bits, 8 bytes por cada dirección. Lo que podemos hacer es tener una indirección ahí y tener una tabla de objetos. Eso se usaba mucho en algunas implementaciones de Smalltalk viejas, que es que tienen en realidad de guardarse en vez de usar una dirección para guardar ahí, se guardaba un identificador. No sé, en vez de guardar, si tenemos menos objetos, se puede, en vez de tener perdón, en vez de guardar el objeto, la dirección, podemos guardar 32 bits, que sea un índice, la misma idea que se usa con la class table. Esa sería una alternativa. ¿Sí? Supongo que eso también afecta al GC, ¿no? Simplificar Digo, si haciendo que los objetos, digamos, apunten a la dirección en memoria de los objetos, te mata el tema de hacer el GC que usaba 2 espacios de memoria y iba rotando entre uno y otro. Bueno, cada decisión de diseño va a tener consecuencias de una forma u otra. Por ejemplo, una de las cosas que, si vos tenés una tabla y tenés esta indirección a través de la tabla, mover un objeto es menos costoso, porque es solo moverlo en la tabla, cambiar el puntero que tengo guardado en la tabla. Si yo muevo un objeto y todos lo conocen, todos tienen punteros a él, tengo que ir y actualizar todos los otros objetos que tienen punteros a él para decirle, che, no, este se movió de tal dirección a tal otra dirección. Y eso hace que, por ejemplo, compactar la memoria sea más complicado. Y así hay varias cosas. Si vos estás moviendo los objetos, tenés que pasar siempre por la tabla, o cada acceso tiene que estar en la tabla. La realidad es que no es tanto por la cantidad de objetos que se usa la dirección, sino para evitar la indirección de ir por la tabla. Y además hay una cosa que es que, como dije antes, la memoria, que cuando uno hace malloc y le pide un pedazo de memoria al sistema operativo, puede estar en cualquier dirección. Entonces hay que pensar como no se puede decir, mirá, yo solo tengo objetos, no sé, hasta 1 millón de objetos, entonces voy a usar las direcciones desde 0 hasta 10 millones, no sé. Porque eso no se puede garantizar.